Bueno, chicos, yo creo que ya debieron haber contestado esos tres conceptos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con... Espera, profe. Señor. A ver, usted publicó en la plataforma 2 tareas para la clase de hoy. La primera habla sobre actividades de la clase 3. Me imagino que todo lo que esté en la actividad lo voy a tener que subir en un PDF ahí, ¿verdad? Actividad clase 3, sí. Sí, señor. Y la siguiente es la tarea de las normas y leyes que regulan mi conducta sobre la rejilla de conceptos. Sí, señor. Esa es la tarea de la clase 3. Pero esa es para dentro de 8 días. ¿Pero usted ya explicó todo eso o no lo va a explicar y nosotros leemos o cómo es? Sí, no se supone que yo les envío digamos que el libreto de todo lo que se va a decir en la clase, yo lo envío, ustedes lo leen y ahí ya Samuel se dio cuenta, ahí está el concepto de la rejilla, cómo se hace una rejilla para que ustedes a través de lo que vieron en la clase, de lo que van a leer para complementar la clase, entonces ustedes van a crear esa rejilla. Ok, pues esa va a ser la tarea, la tarea que dejó esta clase como para la próxima. Para la próxima, sí, señor. Para Okay. esto, digamos que para mañana debe estar en QDIES las actividades de hoy. ¿Cuántas actividades son? 2. Esas actividades las vamos a realizar acá en la clase y ustedes las deben subir en el espacio donde dice actividades clase 3. Ok, y una de esas subactividades es responder los 3 conceptos que pidió, ¿verdad? Sí, señor. Los que estamos trabajando Okay. en este momento. Listo. Por acá ya tenemos personas que ya terminaron, entonces empezamos con Angie Ortiz y luego Steven. No, Steven profe, era Andy. para hacerle una pregunta. Pues a mí no me aparece en dónde responder en la plataforma porque, pues como le dije, no me aparece ahí lo que ya le había comentado y no me deja avanzar, o sea, no me muestra la otra actividad. Si tú estuviste, las compañeras ya le dieron la solución al tema. Debes estar ahí, escribir en esas actividades, debes escribir, hacer algún comentario o algo en el foro para que te deje avanzar. Fíjense, Sí, chicos, profe, que retrasemos la clase. Steven, ya pero, los compañeros, ¿bien? pero no aparece para responder ahí. Nada. Mi vida, ahora miramos porque ahora miramos, ¿vale? Démosle Ahora soluciones al final de la clase, ¿no será? sí, al final, ahorita no tenemos ni el tiempo ni vamos a perjudicar a los demás pues, por resolver esas dudas. Por eso les dije que mañana me mandan un mensajito al WhatsApp privado por privado y yo mañana con mucho gusto reviso y miro porque pues, ya ahorita también tengo otras actividades por hacer y no me puedo poner ahí en la tarea en este momento. ¿Listo? Angie Ortiz y después Ingrid Ruiz. Señora. Cuéntame, Angie, tienes la mano levantada, cuéntame. ¿Ya terminaste? Bueno, sí, señora. Listo. Bueno, ¿Qué concepto le diste a la primera palabra que se llama norma? para mí una norma es la que ayuda a dirigir la conducta o la realización de alguna acción. Ok, gracias. Ingrid, ¿qué respondiste a la primera palabra? Buenas noches, profe. Para mí una norma
es como la sociedad nos da unas pautas para que nos guiemos y cumplamos para hacer correctamente una actividad. Ok, bien. Marlon, Para mí una norma es aquella que se impone o se adopta dentro de una sociedad para dirigir la conducta o la manera correcta de realizar una acción. bien, muy bien. Nicole, Ya. Sí, profe. cuéntame, ¿qué respuesta le diste a la norma? Las normas son un tipo de reglas que nos imponen, nosotros mismos nos imponemos, que debemos seguir como para llevar una vida organizada. Bien, perfecto. Bueno, Natalia, ¿tú qué concepto le diste? ¿Le diste un concepto diferente o es algo muy similar a lo que los compañeros han dicho? Pues lo que yo contesté, pues de mi punto de vista, es que son como reglas que se rigen para tener un orden, ya sea en un deporte, en el hogar, en un colegio o en otros. Bien, muy bien. Juan Pablo, Señora, cuéntame, ¿qué concepto le diste a la palabra norma? pues yo le puse que es una conducta o reglamento que se impone ante una persona. Un ejemplo podría ser, digamos, las normas que nuestra madre nos impone, digamos, que debe hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa para poder salir, o algo así. Ok, bueno, bien, listo. Entonces, hagamos Team Marín de Dopingüe. Entonces, tingo, 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 tango. Mauren. Mauren. Señora, Mauren, buenas noches. Mauren, ¿qué concepto le diste a la palabra ley? a la pues se refiere a la norma jurídica dictada por una autoridad que compete generalmente un legislador que se ordena o se prohíbe de algo que se acuerda con la justicia para el bien de los ciudadanos. Ujú, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Su merced ese es el concepto que tiene o lo investigó de alguna parte? Investigué, leí y saqué mi concepto de ahí. Ok. Sí, listo. Bueno. Tingo, 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 tango. Dayana. Buenas noches, profe. Hola, Dayana, buenas noches. ¿Qué concepto le diste a la palabra ley? Regla establecida por una autoridad superior para regular algunos aspectos de las relaciones. Sí, señora, correcto. Bueno, por acá tenemos a Lina Carvajal. Lina, cuéntanos qué concepto le diste a la palabra ley. Profe, yo respondí que normas, no, la ley es la justicia que nos hace corregir nuestros actos cuando no actuamos bien. Profe. Bien, bien. Por acá teníamos otro participante, Guillermo. Guillermo, buenas noches, bienvenido. Guillermo empezó hoy, empieza hoy con nosotros, es de gastronomía, ¿cierto, Guillermo? Hola, profe, buenas noches, sí, señora. Ok, Guillermo, bienvenido. Cuéntanos qué definición le diste a la palabra ley. Ok, bueno, para mí la ley es un fundamento que se establece para controlar diversos aspectos en una organización social y el incumplimiento de esta puede generar consecuencias o beneficios a quien las aplique o a quien se le aplique. Bueno, muy bien. Por acá tenemos Darwin. Hola, Darwin, buenas noches. Hola, profe.
de ley, ¿cierto? Sí, señor. Es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictada por la autoridad de un territorio. Ujú. Bueno, listo. Natalia, buenas noches. ¿Qué definición le diste a la palabra derecho? Derecho es como tener la oportunidad de participar, obtener las cosas básicas y necesarias para cada individuo. También puede ser que tenga parte de una propiedad. Ujú. Bueno, bien. Listo. Listo, Natalia. Ingrid. Ingrid Ruiz. Para mí, derecho lo entiendo como un conjunto. Señora, ¿Cómo qué? para mí, ¿me escuchas? Sí, sí, señora. Para mí, la palabra derecho lo entiendo como un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta de los ciudadanos. Ujú. Muy bien. Steven. Comprendo los lineamientos para tener una sociedad estable. Perfecto, sí, señor. Bueno, entonces, chicos, vamos a empezar ya a darle como la definición a concluir estas tres palabras para poder seguir avanzando. Entonces, tenemos que una norma son las reglas de conducta que buscan garantizar el orden y la armonía dentro de una sociedad u organización. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Sí, Ok. señora. Bien, entonces, sabemos que nosotros como seres humanos tenemos diferentes conductas, diferentes tipos de comportamiento. Entonces, estas normas lo que hacen es que nosotros aprendamos a vivir en sociedad como seres humanos que somos. Los seres humanos somos personas que por naturaleza siempre tenemos que vivir con los demás, con las demás, o sea, no podemos estar solos. Digamos que en este tiempo de pandemia nos dimos cuenta que fue difícil estar solos a los que les tocó quedarse solos y también nos dimos cuenta que fue difícil estar todo el tiempo en la casa con el papá, con la mamá, con los hermanos, con la tía, con las personas que vivamos, porque nos tocó encerrarnos por obligación. Y fue difícil también estar con ellos todo el tiempo ahí. Digamos que normalmente uno vive con ellos, pero uno tiene sus espacios aparte. En este momento nos dimos toda la obligación de estar todos encerrados en la misma casa y fue difícil. Por eso están las normas, que son esas reglas que te dicen a ti cómo debes comportarte ante los demás y con los demás, ¿sí? Y buscan garantizar ese orden y esa armonía dentro de esas personas que están conviviendo en este momento. Hablamos a nivel general que es la sociedad de nuestro país, las personas que están afuera de nuestra casa y las personas con las que tenemos en casa. Alguien me hablaba y me decía que en la casa también hay normas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, doña Kelly, por aquí se me perdió, doña Kelly, ay, se me perdió. Kelly, ¿será que no hay ninguna Kelly? Yo vi una Kelly por acá, que se me acaba de ir. Steven. Steven. Sí, señora. Hola, Steven, dame una norma que haya en tu casa. Pues que no puedo llegar después de las 9 de la noche a la casa.
Ok, esa norma hace que se garantice el orden y la armonía de esa casa, ¿sí? Si Steven llega a las 9 después de las 9 de la noche, ¿qué va a pasar con las otras personas que viven ahí? Que puede interrumpir el sueño o el trabajo o lo que sea que esté pasando a esas horas en la casa de ¿quién? De Kevin, Me ¿cierto? dejan, de Steven, me Steven, de Steven. Lo dejan por fuera, Steven, ¿cierto? sí señora, me toca buscar dónde dormir. Es mejor ni llegar. Bueno, ok. Entonces, ¿qué nos dice Lady Gallo? Profe, pues en mi casa una norma es, por ejemplo, si pido permiso para salir con mis amigos, ya sea en el día, tengo que llegar a la hora establecida. A la hora establecida. Ok. Por ejemplo, una norma de mi casa que no se puede romper es dejar las cosas en el suelo. ¿Sí? Es incómodo llegar uno y quitarse los zapatos y dejarlos, digamos que en la sala. ¿Sí? Pues porque ese no es el puesto y nos va a perjudicar a todas las personas que vivimos ahí esos zapatos, sea porque, ejemplo, ¿no? Sea porque huelen mal, o sea porque usted va caminando y se tropieza, o sea que porque está incomodando a las personas que habitan ahí. Entonces, por eso existen las normas, ¿sí? Y garantizan esa comodidad, esa armonía dentro de esa sociedad. ¿Listo? Ahora hablemos de la ley. ¿Qué es la ley? Es un tipo de norma jurídica, ¿sí? Entonces aquí decimos, pero ¿cómo así que la ley es un tipo de norma jurídica? Si estamos diciendo que la ley, que la norma es un orden, señor. Tratemos de desactivar los micrófonos, por favor. Recordemos entonces que decimos que la norma son las reglas, ¿verdad? Entonces la ley es esa norma jurídica que establece la conducta que pueden ser prohibitivas o permisivas. Entonces, la ley recoge esas normas que tenemos y es cuando usted le dice, hay castigo por dejar los zapatos, hay castigo por llegar tarde a la casa, hay castigo por incumplir esa norma, porque si usted me dijo que llegaba a las 12, porque está llegando a las 12:05. Entonces, eso, ahí, entonces, esa ley dice, por hacer esto, vamos a tener este castigo, ¿sí? O no se le permite por esto y esto, ¿listo? Bueno, las leyes se aplican por igual en todos los miembros para regular el orden y la convivencia de la sociedad. Las leyes son sancionadas por el Estado. ¿Qué significa sancionadas? Es decir, que tienen un castigo si se incumplen. Alguien que me hable y me dé un ejemplo de ley. Yo, profe. Dale. Por ejemplo, cuando estábamos en lo de la cuarentena, la ley era pues no salir. Y el que saliera, pues el castigo era bucoparendo. No, eso es Profe, yo. lo que acaba de es una norma porque es algo que declaró el Estado. Viene siendo una norma que es prohibir salir así. Por Eso es eso. una norma. Una Por ley eso vendría es. siendo, la ley vendría siendo lo que ejerce la norma. Vendría siendo la ley. Por eso la ley es una norma jurídica, porque la pone obviamente el Estado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que salían a la calle y las pillaban? Se les sancionaba. Se les sancionaba porque a nivel nacional se decretó esa ley, ¿sí? Que es una norma que cada departamento que a nivel nacional debía cumplirse. Y entonces la ley lo que hace es eso, sancionar esas alteraciones de esa norma. Eso es lo que es la ley, sanciona esas alteraciones de la norma. Bueno, ¿quién me iba a dar otro ejemplo? Por aquí hay otra chica que quería participar. Kevin Giraldo y... Dale, Jenny. Empezamos con Jenny y luego Kevin. Pues un ejemplo
de norma es un hombre de bien nunca actúa de manera contraria a la ley. Ujú. Dame un ejemplo cotidiano. Digamos, cuando un policía, pues, es, digamos, honesto y, bueno, sí, y él hace todo lo que la ley dice, entonces, pues eso es ley, ¿no? Porque él está actuando de buena manera. Bueno, aquí también tenemos unas características que están dentro de lo que es la parte de la norma y de la ley. Son características que son fundamentales. Sigamos hablando de la ley. La ley depende de cada país, de cada nación. Entonces, las leyes no son iguales acá en Colombia que en Argentina o que en México o que en Brasil, ¿sí? Las leyes, hay leyes provisionales, ¿sí? Que digamos que la persona que viene de otro país, igual tiene que adoptarlas, pero de acuerdo a sus condiciones, pues se provisionan, se ponen o se quitan de acuerdo a la necesidad que se tenga en cuanto a las personas que vienen o provienen de otros países, ¿sí? Es decir, las leyes solo se aplican en una parte del territorio y no en toda su totalidad. A veces, entonces digamos que viene un extranjero de Bogotá y trae algunas características especiales por su estado o por su condición física, ¿sí? Entonces, ahí se van a aplicar algunas leyes que son sancionables para esta persona, ¿sí? Se otorga derechos, las leyes otorgan derechos y obligaciones. La otra característica es, son establecidas por la autoridad competente de la región o del país. En este caso estamos hablando del poder legislativo, que el poder legislativo son los que hacen las leyes, ¿sí? Y las sancionan. ¿Y quiénes las sancionan? El poder judicial la sanciona, ¿sí? Aló, chicos. Sí, se me escucha, profe. Estamos poniendo atención. Todos pausados y digan, yo Señora. me quedé ahí. Se le hace raro. Estamos en silencio. Sí, se quedaron todos en silencio. Las leyes Es que somos... Las leyes se deben cumplir aunque no se esté de acuerdo con ellas. A veces no estamos de acuerdo con las leyes, pero nos toca cumplirlas o si no nos van a sancionar. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos, bueno, ya hablamos de ejemplos también, de muchos ejemplos. Ay, me metí una mariposa. Hablemos ahora un poquito acerca del derecho. ¿Qué significa el derecho? Ya le habíamos puesto nombre al derecho. Entonces, el derecho es el que hace que se cumplan también todas estas normas. Entonces, dice que el derecho está siempre en contra la vida en la sociedad, ¿sí? Es algo que nace del ser humano. ¿Para qué? Para que empecemos a identificar qué cosas están bien y qué cosas están mal, ¿sí? Y podemos decir que el derecho es el que recoge todos los valores jurídicos para poder llevar a cabo estas normas y con las leyes poder sancionar. El derecho contiene todo esto para poderle darle justicia a lo que se incumpla o a lo que se cumpla. Eso es lo que definimos el derecho. ¿Por qué es importante el derecho dentro de la convivencia, dentro de la sociedad? Porque porque el derecho siempre nos regula desde el nacimiento hasta nuestra muerte, ¿sí? Entonces, cumple la norma que hace valer los derechos y los deberes de cada persona. O sea, suena redundante, pero por eso es importante tener claro
que el derecho es el que hace cumplir todas estas normas y todas estas leyes que se sancionen, que las normas que no se cumplen se sancionen. Entonces, si nosotros no tuviéramos esa parte de esos derechos, ¿sí? Como seres humanos, que nos hacen también tener esas obligaciones, y si no hubieran esas normas, y si no hubieran esas leyes, ¿cómo viviríamos en sociedad? Viviríamos al libre albedrío y estaríamos perjudicándonos unos a otros. Y teniendo en cuenta que con estas normas, todas estas leyes y los derechos que tenemos como seres humanos, siempre intentamos hacerle daño a los demás, invadir esa libertad de cada persona para dañarla. Dentro del derecho, cabe también resaltar, y está muy ligado, el tema de la libertad. Mi libertad va hasta donde van los derechos de Dayana, de Tatiana, de Grace, de Daniela, de Lady, de Marlon, de todas las personas que me rodean. Entonces, si yo no... Señor. Profe, una pregunta, digamos, o sea que el derecho está ligado como a la ¿Como a la qué, mi amor? como a la moral, o sea, es más o menos similar. Sí, el derecho va ligado a la moral y obviamente ahí cuando hablamos de la dignidad, ¿se acuerdan que hablábamos y nos enfocamos mucho en el tema de la dignidad y lo pasamos a mi persona? Es decir, primero tengo que valorarme, quererme, respetarme para yo poderle dar dignidad a los demás. Entonces, el derecho hace eso, que se cumplan esas normas por medio de las leyes, que digamos que hay que tener en cuenta también la cultura, hay que tener en cuenta también el medio en el que nos estamos rodeando, pero siempre hay unas leyes y unas normas que el derecho tiene que hacer cumplir para que podamos vivir bien, para que podamos tener esa dignidad como seres humanos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí está claro. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, profe. Sí, profe, claro. Ok, entonces, ¿por qué es importante el derecho dentro de la sociedad? Profe, porque si no hubiese derecho, nosotros, así como ella regula las normas, ese también hace que se nos respeten ciertas, ¿cómo se dice eso? Como ciertas, pues, o sea, suena redundante, pero como ella también hace que se respeten los derechos que nosotros tenemos como personas, como consumidor, como padre, como hijo, como hermano, porque él prácticamente nos va a regular todo el ser, lo que somos nosotros. Exactamente. Y de aquí parte, de ese derecho, parte todo el tema de la dignidad, de la moral, que son reglas también que el ser humano creó, ¿sí? ¿Por qué las creó? Porque retomemos la clase pasada, estaba en la esclavitud, ¿sí? Que los esclavos no eran tratados ni siquiera como personas, eran tratados peor que